Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente en Oftalmología. Les agradecemos mucho su presencia esta noche y estamos felices de que se encuentren con nosotros para tener la clase con este excelente doctor que estaré presentando un poco más adelante. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien realiza una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. Lo que él tiene o hace es dar algún tipo de complemento, felicitación, comentarios o lo que él guste dar sobre el tema. También recordamos que estamos en vivo por medio de Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Si es el caso de que usted nos está viendo de esta manera y gusta hacer alguna pregunta, comentario o felicitación, hay que escribirlo en la parte de abajo de comentarios y con mucho gusto yo se los leeré a los doctores. O si solamente quieren reaccionar con un me gusta o un me encanta o poner desde donde nos están viendo, también son súper bienvenidos. Igual si nos están viendo vía Zoom y gustan hacer comentario o pregunta, hay que escribirlo a la parte del chat y con mucho gusto se los leeré a los doctores. Finalizaremos el webinario con conclusiones de ambos médicos y finalmente cerraremos la sesión. Les gustaría recordarles que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Para que estén más atentos a qué tipo de clases quieren ver, les recordamos que tenemos diferentes especialidades de lunes a viernes, además de otras secciones llamadas Masterclass, donde vemos casos contados por especialistas o teoría del caso en temas médicos legales. Les recordamos que eso lo van a encontrar todo en la página de YouTube llamada Medical Legal Center. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche el R2 de Oftalmología de la Universidad Veracruzana en el Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz de Ciudad de México, el doctor Alejandro Cruz González. Buenas noches, doctor Alejandro, ¿sí nos escucha? Hola, buenas noches. Sí, claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, doctor, pero ya no voy a quitar más tiempo hablando, así que lo dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Si gusta, ya puede comenzar con su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya como se comentó, mi nombre es Alejandro. El día de hoy vamos a platicar de pues, un tema muy importante para todo oftalmólogo, que es el glaucoma neovascular. ¿Y qué es el glaucoma neovascular? Esta enfermedad la podemos definir como un glaucoma secundario a una proliferación fibrovascular que se va a presentar en el segmento anterior. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este tipo de pacientes yo voy a tener la presencia de neovasos tanto en el estroma del iris como en el ángulo iridocorneal. Y estos neovasos me van a condicionar un aumento de la presión intraocular que puede poner en riesgo la visión del paciente. De hecho, este tipo de enfermedad es una enfermedad pues bastante agresiva y de muy difícil control que rápidamente me puede ocasionar una baja visual importante. Por eso es importante que nosotros la tengamos siempre pues presente y en caso de encontrarla en etapas muy tempranas, siempre ir encaminando nuestro tratamiento de una manera oportuna para prevenir complicaciones para nuestro paciente. Ahora, ¿qué es lo que me va a causar o qué me va a provocar esta enfermedad? Esta enfermedad va a resultar de una cascada que se va a originar por un estímulo isquémico en la retina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber alguna enfermedad o diferentes circunstancias que me van a condicionar que el aporte de oxígeno que recibo yo en la retina se vea disminuido. Entonces, esto me va a provocar una liberación de una cascada que me va a terminar en una formación de vasos sanguíneos nuevos, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Y qué me va a provocar este estímulo o de dónde va a salir este proceso? En esta diapositiva traté como de enumerar o de simplificar las causas que me pueden pues llevar a un glaucoma neovascular. La verdad es que la lista de estos problemas es pues bastante amplia, pero esto pues consideré que son los más importantes que pues un residente de oftalmología debería conocer. Comentando pues de primera instancia, las oclusiones vasculares son una causa pues bastante frecuente que vemos pues muy seguido en la consulta, así como otras enfermedades que me pueden condicionar una isquemia retiniana o cualquier enfermedad retiniana, sea un desprendimiento de retina, una retinopatía del prematuro, enfermedad de Coats, enfermedad de Hils, por mencionar algunas.
También las enfermedades inflamatorias intraoculares me pueden condicionar todo este proceso, procesos tumorales dentro del ojo, el hecho de que mi paciente reciba radiación, pues también son factores contribuyentes. Y no olvidar que también ciertas alteraciones fuera del ojo me pueden llevar a este proceso, sobre todo alteraciones a nivel de la circulación carotidia, que me pueden disminuir el flujo a nivel del ojo. Ahora, si son un poquito observadores, van a ver que puse la retinopatía diabética aparte y sobre todo en un cuadrito pues de diferente color. ¿Por qué? Porque si nosotros checamos la literatura clásica, vamos a ver que la retinopatía diabética y las oclusiones vasculares, sobre todo las venosas, siempre se andan como que peleando el primer lugar de quién es el que me está causando el glaucoma neovascular. Pero si yo reviso publicaciones un poquito más recientes, vamos a ver que la retinopatía diabética está cada vez subiendo más y está dando una lucha por el primer lugar. Y esto pues es un dato pues importante porque sí nos está hablando pues un poquito del estado general de salud de la población, de la alta prevalencia de diabetes, del descontrol pues tan importante que presentan estos pacientes. De hecho, se hizo aquí en el 2017 un estudio en la Ciudad de México donde trataron de describir las características demográficas de los pacientes con glaucoma neovascular y encontraron que el 90% de estos pacientes pues tenía una retinopatía diabética que era la causa de este problema. Entonces, pues es un dato pues que considero que nosotros debemos de tener en cuenta y sobre todo ahorita en las circunstancias que vivimos por toda la pandemia, pues muchos pacientes diabéticos están pues perdiendo su seguimiento y están presentando cada vez con más frecuencia pues complicaciones asociadas a esta enfermedad. Ahora, retomando un poquito sobre la cascada de liberación o de formación de neovasos. Ya vimos que tengo todas estas condiciones que me pueden llevar a una isquemia retiniana. Si falta oxígeno o si mi retina no está recibiendo suficiente oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de compensando aumentando la producción de factores proangiogénicos, o sea, factores que me van a aumentar los vasos sanguíneos. Existen muchos factores que pueden ser inclusive proinflamatorios, pero del más importante o el que más mencionamos nosotros es el factor de crecimiento vascular endotelial o el famoso VEGF. Entonces, al haber esta isquemia o al haber esta reducción de oxígeno, el VEGF y los demás factores proangiogénicos van a empezar a aumentar. Entonces, este balance entre los factores pro y antiangiogénicos se va a romper, el ambiente proangiogénico va a subir demasiado. ¿Y qué es lo que me va a provocar? Primero me va a provocar que las células endoteliales comiencen a proliferar, comiencen a migrar, me va a provocar una inestabilidad de la barrera hematorretiniana e inclusive puede aumentar pues la permeabilidad de los vasos sanguíneos a nivel de la retina. Y todo esto al final, como consecuencia, me va a provocar formación de vasos sanguíneos nuevos. ¿Cuál es el problema con estos vasos sanguíneos? Que estos vasos sanguíneos crecen en desorden, son muy frágiles, llegan a sangrar y me empiezan a causar problemas a nivel intraocular, como en este caso el glaucoma neovascular. Cuando los neovasos se presentan en el segmento anterior, es un fenómeno, una característica clínica que nosotros denominamos rubiosis. Esta tablita es la que nosotros utilizamos en el hospital para distinguir o diferenciar los diferentes tipos de rubiosis de acuerdo a la evolución o el avance que va teniendo a través del segmento anterior. Aquí, como vemos en la tablita, en el grado 1 vamos a obtener neovasos nada más en el borde del iris. Una vez que empiezan a avanzar a través del estroma del iris, ya vamos a tener un grado 2. Una vez que lleguen al ángulo iridocorneal, ya es un grado 3. Y por último, estos vasos sanguíneos también van a presentar propiedades contráctiles. Entonces, en la última etapa, lo que puede pasar es que estos vasos sanguíneos se van a contraer y como ven aquí en esta imagen, todo el iris se va a encontrar pues plano y casi ya no vamos a ver la presencia de las criptas del iris. Y el borde pupilar, si ustedes ven ahí en esa imagen, se va a ver así como como una estructura café. Eso se le conoce como ectropio nubial, que es cuando el epitelio que se encuentra en la parte posterior del iris, al momento en el que los vasos sanguíneos se contraen, lo jalan y lo hacen pues un poquito más anterior. Ahora, ¿cómo se relaciona esto
con la progresión del glaucoma adenovascular o con las etapas de esta enfermedad? Pues de primera instancia, en la primera etapa solo voy a tener mi neovascularización, o sea, solo voy a tener vasos ya sea en el iris o en el ángulo, y mi presión intraocular va a estar normal. En estas etapas pues tempranas, mi paciente inclusive puede estar asintomático, no va a tener ningún problema, puede ser un hallazgo en la exploración, puede ser mi paciente diabético que viene a su revisión anual y la exploración le encuentro la vascularización. Entonces, esta es, pues podríamos decir que el inicio de este proceso, ¿no? Si mis vasos sanguíneos siguen creciendo, pueden aumentar la resistencia al flujo del humor acuoso y de esta manera aumentar la presión intraocular. Ya estaremos en una etapa 2, pero aquí es muy importante notar que el ángulo aún se va a encontrar abierto. Ya más adelante, como habíamos platicado, estos vasos sanguíneos pueden presentar propiedades contráctiles y al momento de contraerse pueden ocasionar un cierre físico del ángulo iridocorneal, condicionándome ya a un glaucoma de ángulo cerrado y de esta manera aumentando más la presión intraocular. ¿Cómo se van a presentar los pacientes o cómo van a llegar con nosotros? Como les comentaba, si llegan en etapas muy tempranas, mi paciente puede estar asintomático, hasta con una buena pues agudeza visual o tal vez refiriéndome pues sintomatología más propia de la causa que me está ocasionando el glaucoma neovascular. Una vez que comienzo a aumentar la presión intraocular, ya me puede generar un cuadro que puede hacer que mi paciente busque atención médica. ¿Por qué me puede buscar el paciente atención médica? Puede ser una baja visual importante, un ojo rojo doloroso o una fotofobia intensa, que estos están condicionados por la presión intraocular elevada. Entonces, mi paciente puede acudir a revisión y a la exploración. ¿Qué es lo que puedo encontrar? Es muy importante, pues el signo cardinal de esta enfermedad es la presencia de los neovasos en el segmento anterior. Al momento en el que yo lo reviso, mi paciente puede tener la presión intraocular elevada. Si esta presión aumenta demasiado, puede condicionarme un edema corneal importante que inclusive puede afectar o puede limitar un poco mi exploración del segmento anterior. La pupila se puede encontrar en midriasis media refléctica. Estos vasos sanguíneos que nosotros vemos aquí en el segmento anterior pueden llegar a romperse y sangrar, causando la presencia de sangre en cámara anterior, que es lo que nosotros denominamos IPEMA. Y pues puedo tener datos o estigmas de la enfermedad subyacente. Por ejemplo, si mi paciente pues es diabético, puedo, a la hora en la que yo lo reviso, pues puedo tener una hemorragia vítrea, neovasos en la retina y otras manifestaciones propias de esta enfermedad. En este tipo de pacientes, una vez que llegan con nosotros, es importante, pues, de primera instancia tomar la agudeza visual y después comenzar con una exploración oftalmológica completa, inclusive realizar dilatación pupilar y tratar de explorar en mayor medida el segmento posterior. Hay veces que se nos dificulta un poquito, sobre todo cuando pues la opacidad de medios es importante. A veces estos pacientes tienen mucho edema corneal o tienen una catarata importante, pero siempre que se pueda, se debe examinar completamente al paciente con la finalidad de que pues yo descubra o encuentre qué es lo que me está causando este glaucoma neovascular. ¿Y cómo voy a abordar o cómo voy a tratar estos pacientes? A mí me gusta pensar que estos pacientes se pueden tratar bajo tres pilares o tres pasos fundamentales, ¿no? Número uno, como en todo glaucoma, el control de la presión intraocular. Número dos, como les dije, debo de buscar qué es lo que me está condicionando esta enfermedad y debo yo de controlarla porque si no controlo yo el estímulo isquémico, esta enfermedad se va a ir perpetuando o, aunque yo le dé el mejor tratamiento hipotensor, no voy a controlar esta enfermedad. Y como les había comentado al inicio, esta enfermedad pues es bastante agresiva. Entonces, si yo la puedo agarrar en etapas tempranas y prevenir pues complicaciones o pérdida visual en mi paciente, pues debo de hacerlo. Y por último, y algo que considero importante, es el manejo del dolor. Como habíamos platicado, estos pacientes a veces no vienen por la baja visual, no vienen por la diabetes o por la oclusión, vienen porque les duele el ojo. Nosotros sabemos que este dolor pues es secundario a todo este proceso pues de inflamación tan severo que tienen estos pacientes, de la presión intraocular, pero en lo que yo controlo todo eso, pues sí es recomendable ayudar a nuestros pacientes para manejar el dolor y mantener a mi paciente cómodo. Ahora, platicando sobre el estímulo isquémico, tenemos dos opciones primarias de tratamiento. La primera opción es la panfotocoagulación.
Aquí yo voy a pues, realizar un procedimiento donde se da láser a la retina periférica con la finalidad de pues destruir o quemar un poco el epitelio pigmentado de la retina y de esta manera voy a disminuir la actividad metabólica de la retina en general. Al disminuir la actividad metabólica, disminuyo yo esa demanda constante de oxígeno de la retina y puedo balancear el balance de demanda y aporte de oxígeno y de esta manera puedo disminuir el estímulo para la producción de los vasos sanguíneos. Entonces, esta es una buena opción de tratamiento. Se ha visto que se puede realizar de 1 a 3 sesiones de láser y que los pacientes responden hasta en un 77%. Entonces, es una buena opción para muchos de nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos las inyecciones intravítreas, que es el tratamiento con medicamentos anti-VEGF, o sea, medicamentos que me van a inhibir directamente este factor de producción de neovasos. En oftalmología, pues clásicamente tenemos estos tres. Los autores o la literatura reportan mucho el, el uso de ranimizumab, es el más común. Eh, pero pues bueno, los otros dos también han sido reportados y se ha visto que la ventaja con respecto al láser es que lo puedo utilizar pues en pacientes que tengan opacidad de medios, que no, el láser no pueda pasar a través de, pues, del edema o de la catarata. Y en estos pacientes que reciben la inyección intravítrea se ha visto una regresión de los neovasos, inclusive en las primeras 24 a 48 horas después de la inyección. A veces, o lo que han reportado muchos autores es tratar de utilizarlo como en conjunto, ¿no? Primero puedo utilizar las inyecciones intravítreas y luego en una segunda instancia puedo dar la panfotocoagulación para ir disminuyendo pues este estímulo isquémico. También lo que se ha visto o lo que se ha reportado es que lo puedo utilizar previo a un tratamiento quirúrgico con la finalidad de disminuir las complicaciones asociadas a una cirugía en estos pacientes. Con respecto al control de la presión intraocular, tengo dos opciones, mi tratamiento médico y mi tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico lo puedo basar sobre todo en los supresores del humor acuoso, como son los betabloqueadores o los inhibidores de la anidrasa carbónica, o si necesito bajar un poquito más la presión, inclusive los alfa-agonistas. Eh, Estos medicamentos son muy buenos para controlar pues, de manera temporal la presión intraocular. Si ustedes se fijan, aquí no puse a los análogos de prostaglandinas, porque en este tipo de pacientes su uso está un poco pues controvertido. Al tener un ambiente pues inflamatorio dentro del ojo por esta enfermedad, si yo meto un medicamento como es este, que aparte me va a aumentar la inflamación, pues me puede salir un poquito pues contraproducente. Entonces, muchos autores recomiendan evitarlos en este tipo de pacientes, aunque sí hay reportes donde dicen que podemos utilizarlos y no existe ningún problema, pero en lo personal y lo que nosotros hacemos en nuestros hospitales, tratamos de evitarlo en este tipo de pacientes. Otro tratamiento que nosotros podemos hacer es el uso de esteroides tópicos. Como les había comentado, estamos ante un ambiente pues muy proinflamatorio, entonces los esteroides nos pueden ir a ayudar a reducir esta inflamación intraocular y también el uso de cicloplégicos para ayudarnos a relajar el músculo ciliar y de esta manera controlar el dolor en este tipo de pacientes. Y sobre el tratamiento quirúrgico, principalmente tenemos estas tres opciones. Hablando primero de la trabeculectomía, esta es una cirugía donde se crea un flap escleral, se hace como un cuadrito en la esclera, y a través de este flap escleral se va a crear una comunicación entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival para que el humor acuoso fluya y que de esta manera me ayude a controlar la presión. ¿Cuál es el inconveniente con esta cirugía? Que desafortunadamente se ha reportado que si yo realizo esta cirugía por sí sola, en estos pacientes hay una tasa de éxito pues bastante reducida. Lo que se ha reportado, lo que se trata de hacer es combinarlo con ciertas terapias como puede ser una inyección intravítrea previa a la cirugía o panfotocoagulación para controlar el estímulo proangiogénico y durante la cirugía se ha reportado también el uso de
5-FU para tratar de disminuir pues, este proceso inflamatorio, y se ha visto que la tasa de la trabeculectomía con estas terapias sí llega a subir hasta un 60, un 80%, entonces sí puede ser una buena opción para estos pacientes. Nuestra segunda opción es la colocación de la válvula de Ahmed, que es este dispositivo que vemos aquí en la diapositiva. Aquí, no sé si logran ver mi mouse, este es el cuerpo valvular, el cual se va a fijar a la esclera, y este tubito, a través de un túnel escleral que nosotros hacemos, se inserta hacia la cámara anterior, y de esta manera existe también una comunicación de la cámara anterior con el espacio subconjuntival para que fluya el humor acuoso y pueda yo controlar la presión. ¿Cuál es la ventaja de la válvula? Que se ha reportado que en este tipo de pacientes existe pues un éxito pues un poquito más estable con respecto a la trabeculectomía. Se han reportado pues un poquito, una incidencia un poquito menor de complicaciones en estos pacientes, pero aún así sí hay que considerar que pues una cirugía en un paciente con glaucoma neovascular es una cirugía complicada que debe hacerse con cuidado, porque el riesgo de complicaciones en ambas cirugías sube muchísimo. Entonces sí, pues debemos de tener mucho cuidado con estos pacientes. Y mi última opción son los procedimientos ciclodestructivos. Ese es un grupo de terapias que tienen el objetivo pues de destruir los procesos ciliares, y de esta manera disminuir la producción de humor acuoso y de manera indirecta controlar la presión intraocular. Esta es muy buena opción también de tratamiento. Usualmente nosotros pues tratamos de realizarlo en pacientes pues con un pronóstico visual un poquito más reservado, mientras que pacientes con un pronóstico visual más favorable pues se prefiere pues una opción ya como una colocación de válvula de Ahmed. Y pues bueno, ya para terminar algunas pues conclusiones o datos importantes que me gustaría que se lleven el día de hoy es pues tener muy en cuenta que esta es una enfermedad muy difícil de controlar. En el momento en el que nosotros realicemos el diagnóstico, pues debemos dar tratamiento oportuno para evitar pues la pérdida visual tan importante que tienen estos pacientes, y eso es por el lado de oftalmología. Pero también debemos de tener en cuenta que estos pacientes, sobre todo los que son ocasionados por retinopatía diabética, pues sí ameritan una valoración por un médico internista o por un cardiólogo, porque tienen ya para que una retinopatía diabética me esté llevando a este punto a nivel ocular, quiere decir que el resto de las estructuras pues también se ven comprometidas. Entonces sí vale la pena pues nosotros como oftalmólogos considerar eh, una interconsulta por parte del servicio de medicina interna. Y como les había comentado, en estos pacientes no solo es el control de la presión intraocular, sino también es muy importante identificar qué fue lo que me ocasionó el glaucoma neovascular y tratar de controlarlo. Y pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si tienen algún comentario. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Antes de pasar a ceder la voz al doctor Humberto para que haga sus comentarios, me gustaría recordarles que si ustedes tienen una duda y quieren preguntarla, pueden escribir en la parte del chat en caso de que nos estén viendo por Zoom. Y si nos están viendo por Facebook y quieren comentar o preguntar, hay que hacerlo en la parte de comentarios. Ahora sí les cedo la voz a nuestro doctor mentor. Ustedes ya lo conocen, al doctor Humberto Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Excelente presentación, doctor Alejandro. Muchas gracias por su invitación. Realmente, como se mencionó de manera muy puntual durante la presentación, esta es una enfermedad que realmente nos está manifestando la etapa terminal de un proceso que a veces es acelerado en algunas patologías, como pudiera ser las retinopatías isquémicas asociadas a oclusiones vasculares, particularmente un glaucoma neovascular secundario, una oclusión venosa, o también puede ser la etapa final de la retinopatía diabética proliferativa, de tal manera que pues nuestra ventana de oportunidad es muy amplia cuando hablamos de diabéticos, pero a veces cuando el paciente se presenta de manera súbita, realmente esta ventana de oportunidad de salvar ojos es muy pequeña. Realmente
es muy importante tener en cuenta que la valoración clínica y la documentación de estos pacientes es muy importante. Uno de los consejos principales es siempre revisen a estos pacientes antes de dilatar porque podemos ver la rubiosis iridis. Muchos pacientes no se ve una vez que están dilatados, entonces esto se debe tener muy en cuenta. Y también la presencia o ausencia de defecto pupilar aferente. Una retina isquémica va a producir la presencia de un defecto pupilar aferente y esto nos puede ayudar a determinar el estado de isquemia de la retina antes de que llegue a un glaucoma neovascular. Una vez que ya llegó a esta etapa, debemos de ser muy juiciosos en el uso de los diferentes esquemas de tratamiento que tenemos. En lo particular, yo colaboro con especialistas en retina, como soy yo, con especialistas en glaucoma, para poder hacer el manejo multidisciplinario. En este sentido, cuando se colabora con el especialista en glaucoma, podemos lograr la inhibición súbita de la angiogénesis, como se mencionó con antiangiogénicos y fotocoagulación, pero también debemos de entender que la reducción brusca de la presión intraocular es nuestra tarea, y una vez que se logra, como ya se explicó con los métodos farmacológicos, las cirugías que nos ayudan a generar una nueva vía para el drenaje lacuoso son muy importantes. Entonces, hablando pues de cómo tener una buena práctica que nos proteja como oftalmólogos, en principio es detectar la enfermedad antes que suceda. Esta es una enfermedad completamente prevenible en diabetes y en la mayoría de los casos de oclusiones venosas habrá algunas situaciones particulares a pacientes con uveitis en donde no sea así. Pero bueno, una vez más agradezco la invitación y felicito al doctor por su excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Humberto. Voy a pasar a leer una pregunta rápida que estoy viendo porque todos los demás son saludos o comentarios. Estoy viendo también que están haciendo interacciones de levantar manos. Si gustan hacer algún comentario, pueden escribirlo en la parte del chat. Es la única manera en la que tenemos de interactuar con el público. La doctora Andrea pregunta, en caso de paciente con VIH, ¿esto puede igual presentarse o es más propio de diabetes y la hipertensión? No sé si el doctor quiere tomar la pregunta. Sí, bueno, en el caso de VIH, si nos condiciona algún tipo de inflamación intraocular, sí me puede pues llevar a un glaucoma neovascular, pero pues si se relaciona con la diabetes o no, no es que me empeore la retinopatía diabética, sino que puedo tener los dos procesos al mismo tiempo. Muy bien, doctor. Preguntas no tenemos más, son comentarios y son saludos. Se los leo rápido. La misma doctora Andrea manda saludos y comenta excelente exposición. Isbeth manda felicitaciones, excelente ponencia. Verónica manda saludos y agradece por la noche. Uriel dice, felicidades, doctor, muy buena presentación, muy rápida y clara. Jael comenta, felicidades, siempre muy claros los complementos de los doctores mentores. Y Emanuel manda saludos desde Tamaulipas. No veo más preguntas por el momento, así que podríamos pasar realmente ya a sus conclusiones. Doctor Alejandro, ¿me regala conclusión, por favor? Sí, pues nada más como comentamos antes, siempre en este tipo de pacientes buscar qué es lo que me ocasionó esta enfermedad y siempre tratar tanto la presión intraocular como la causa que me está causando este problema. Y como oftalmólogos, no perder en vista que pues en este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes diabéticos, vale la pena pues tener un tratamiento integral en conjunto con medicina interna o puede ser cardiología o endocrinología para dar un tratamiento pues bastante integral a nuestro paciente y prevenir también complicaciones a nivel sistémico. Muy bien, doctor Humberto, ¿me regala su conclusión, por favor? Sí, la única conclusión sería siempre en un paciente que tiene diabetes y la presencia de un ojo doloroso de inicio súbito. Este es uno de los principales diagnósticos. Sean o no oftalmólogos, estos pacientes deben ser referidos al especialista inmediatamente y tener la sospecha, pues es lo que nos va a proteger. Muy bien, muchas gracias, doctores. Doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y doctor Humberto por estar con nosotros esta noche con sus complementos. Me gustaría recordarles al público que si se perdieron un poquito de la exposición del doctor Alejandro o quieren volver a revivir los comentarios de nuestro doctor Ruiz, pueden encontrarnos en YouTube como Medical Legal Center, testean en La Voz de Residente y en oftalmología encontrarán esta plática. Les recuerdo que lo siguen esperando más especialidades de lunes a viernes para que sigamos aprendiendo todos
un poquito más. Ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estará recibiendo pláticas nuestras en esta temporada de pandemia de forma gratuita. Otra vez le agradezco, doctor Alejandro, por ser nuestro maestro. Excelente clase, muy clara, muy práctica y en cortito tiempo. Entonces, muchas felicidades, doctor Alex, que tenga muy bonita noche, y muchas gracias al doctor Humberto por acompañarnos. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.